El huésped de la oscuridad. Esta es la historia de Paulo, el niño al que todos lo conocían como el niño de luz. No era un apodo puesto al azar, ni una exageración de sus padres orgullosos. Era algo que cualquier persona sentía al estar cerca de él. Con apenas 8 años, tenía una forma de ver la vida que contagiaba a todos. Ayudaba a sus compañeros sin que se lo pidieran, saludaba con una sonrisa hasta al hombre más amargado del barrio, y siempre decía gracias aunque le dieras la última galleta rota del frasco. Su presencia, simplemente, aliviaba. Hasta los adultos lo notaban. Decían que cuando Paulo entraba a un lugar, parecía como si el aire se hiciera más liviano. Su maestra solía decirle a su madre en cada reunión escolar: no sé qué tiene su hijo, pero estar con él, calma. Como si iluminara el salón. Paulo vivía con sus padres, Gabriela y Rafael. Una familia unida, sin lujos pero llena de amor. No había discusiones, ni gritos. Era ese tipo de hogar donde todo huele a comida recién hecha y las paredes están llenas de dibujos con crayones. Pero como todo en la vida, incluso la luz más cálida puede ser desplazada por la sombra. Un día, el padre recibió una llamada. Había sido ascendido en su empresa, con un nuevo cargo en otra ciudad, otra sede. El salario era mejor, el puesto soñado. La mudanza fue rápida. Tan rápida, que a Paulo no le dio tiempo de asimilar lo que dejaba atrás. ¿Vamos a tener que mudarnos muy lejos?, preguntó con un tono apagado, mientras acariciaba a su perro de peluche, Gus. Solo a unas horas, mi amor. Te va a encantar la nueva casa, tiene un jardín enorme, respondió la madre, ocultando su propia melancolía. Llegaron un sábado por la mañana. La casa era grande, demasiado para ellos tres. Tenía 2 pisos, paredes blancas, un patio descuidado y una sensación extraña que ninguno quiso mencionar en voz alta. No era una casa antigua. No tenía grietas ni humedad, pero al cruzar la puerta principal, el silencio era tan denso que casi dolía en los oídos. ¿No escuchas?, preguntó Paulo, apenas entrando. ¿Escuchar qué?, respondió su madre. Nada, eso es lo raro. Su cuarto estaba en la planta alta, con una ventana grande que daba al jardín. Rafael y Gabriela se esforzaron por hacerlo sentir como en casa. Colocaron sus dibujos en las paredes, pusieron su cama junto a Gus y dejaron sus juguetes al pie de la alfombra. Pero Paulo, desde el primer momento, no se sintió solo. Algo dentro de esa habitación lo observaba en silencio. No sabía desde dónde. No podía señalarlo, pero su instinto lo apretaba por dentro. Como si los ojos de la casa lo siguieran con cada paso. Esa noche, al meterse a la cama, intentó convencerse de que era el cansancio. Que todo se debía al cambio, al lugar nuevo, a los nervios. Cerró los ojos, abrazando fuerte a su peluche. Y justo cuando el sueño lo empezaba a envolver, la escuchó. Una respiración. Lenta. Profunda. Justo debajo de su cama. Sus ojos se abrieron de golpe. Su cuerpo se tensó. Contuvo el aliento, intentando no hacer ruido. No se movió. No gritó. Solo escuchó cómo esa respiración continuaba, una tras otra, pesada, casi como la de un animal grande. Pasaron minutos. O tal vez horas. No se atrevió a mirar. Al final, se quedó dormido del miedo, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, sintiendo que esa respiración seguía ahí, esperándolo, debajo de él. Y al día siguiente, aunque no dijo nada, ya no volvió a sonreír igual. Durante el día, Paulo intentaba actuar como siempre. Jugaba con sus juguetes, ayudaba a poner la mesa, hacía dibujos con crayones. Pero sus padres lo notaban distinto. Menos risueño, más distraído. Como si su mente estuviera atrapada en otra parte. ¿Dormiste bien, campeón?, le preguntó su padre mientras comían. Paulo dudó. Quiso decirle lo que escuchó. Pero algo dentro de él, un miedo que no sabía explicar, le susurró que no lo hiciera. Que no hablara. Que mientras menos atención le diera, tal vez se iría. Sí, dormí bien, mintió, sin levantar la mirada. Aquella noche intentó convencerse de que había sido una pesadilla. Se arropó hasta la cabeza, dejó una lámpara encendida y se aferró a su peluche. Pero a las 2:37 am, la lámpara parpadeó. 1, 2, 3 veces, y luego, se apagó. El silencio volvió a llenar la habitación. Paulo contuvo el aliento, y justo cuando pensó que todo había sido producto de su imaginación, la escuchó otra vez. La respiración. Pero esta vez no era solo eso. Esta vez se movía. Un roce suave. Como si unas manos o garras resbalaran por la alfombra.
como si algo debajo de su cama se estuviera estirando, desperezando, despertando. Sintió como el colchón se hundía levemente, como si algo lo tocara desde abajo. No directamente a él, pero sí el colchón que él tocaba. Y si alguna vez sentiste esa presión, ese cambio sutil en la cama cuando alguien más se sube, entonces entiendes, ese horror invisible que no puedes ver pero sabes que está ahí. Paulo se tapó la boca con ambas manos. Sus ojos bien abiertos, clavados en el techo. No podía moverse. No podía gritar. Solo podía esperar. Y así pasó el resto de la noche, paralizado, deseando que llegara el amanecer. Cuando al fin lo hizo, el cuarto se llenó de luz, y con ella, todo volvió a la calma. El silencio dejó de ser amenazante. El colchón ya no se hundía. Y sin embargo, la sensación de que alguien había estado allí no desapareció. Ese día, Paulo no dibujó. No quiso jugar. Apenas habló. Su madre lo notó cabizbajo y le preparó su comida favorita. Pero cuando se sentó junto a él, solo le dijo: ¿hay algo que quieras contarme? Paulo levantó lentamente la mirada. Tenía los ojos vidriosos. Y entonces, muy bajito, con la voz temblando, dijo: creo que hay alguien debajo de mi cama. Su madre sonrió, pensando que se trataba de una pesadilla más. Ay, mi amor, ¿es la mudanza, sí? Es normal que te sientas así. Pero Paulo no sonrió. Solo la miró con una tristeza que no correspondía a su edad. No es un alguien, es un algo. Esa noche, Gabriela entró a su cuarto con una linterna. Vamos a ver juntos, ¿sí? Para que veas que no hay nada. Se arrodilló, levantó la sábana que colgaba hasta el suelo, y apuntó con la linterna. Vacío. Polvo. Algunas pelusas. Nada más. Paulo también miró. No vio nada. Pero al volver a levantarse, su madre notó que estaba temblando. ¿Qué pasa, cielo? Paulo no contestó. Lo que su madre no sabía, lo que nadie podía saber, es que mientras miraba debajo de la cama, Paulo sintió una respiración pegada a su mejilla. Como si lo estuvieran oliendo. Y no venía del piso, sino del espejo del armario que tenía detrás. Paulo dejó de preguntar cosas. Dejó de reír. Dejó de comer con ganas. Cada día parecía más ausente. Su mirada ya no brillaba. A veces se le iba la vista, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Sus padres estaban preocupados. Pensaban que era depresión infantil por la mudanza. Intentaron distraerlo. Lo llevaron a pasear, le compraron una linterna nueva, hasta lo dejaron comer cereal en la cama, cosa que antes estaba prohibida. Pero nada parecía sacarlo de ese estado de alerta constante. Porque la verdad es que Paulo no estaba triste. Estaba sobreviviendo. Las noches ya no eran solo largas. Eran una prueba de resistencia. El ente no se aparecía todas las noches, pero cuando lo hacía, era cada vez más intenso. Ya no se limitaba a respirar. Empezó a tocar. Todo comenzaba igual. Silencio denso, la luz del pasillo encendida, y luego, esa sensación de opresión. Como si el aire mismo bajara de temperatura. Como si el cuarto entero se convirtiera en una trampa. Una madrugada, Paulo sintió que su colchón se movía. No como un temblor, sino como cuando alguien presiona con las palmas desde abajo. El borde inferior de la cama se arqueó levemente. Él lo sintió en su cuerpo, como un eco extraño que recorría su columna. No era un movimiento brusco. Era lento, suave, casi cariñoso. Y eso lo hacía aún peor. Porque algo le estaba acariciando la cama. Como quien tantea algo antes de devorarlo. Paulo no gritó. Solo se abrazó a sí mismo. Cerró los ojos con fuerza. Quería que se acabara. Pero esa noche, por primera vez, escuchó un sonido nuevo. Un gruñido bajo, húmedo. No era humano. Ni animal. Era, grave, burbujeante, como si tuviera líquido atrapado en la garganta. Una voz que no decía palabras, pero que transmitía hambre. Al día siguiente, amaneció con el cuerpo entumido. Tenía moretones en las piernas. Sus padres pensaron que se había golpeado dormido. Paulo, ¿quieres dormir esta noche con nosotros?, preguntó su madre, por fin algo inquieta. Paulo negó con la cabeza. Si me voy, él va a pensar que ya puede quedarse solo ahí. ¿Quién, amor? Él. El que vive bajo mi cama. La madre intentó mantener la calma, pero ya no podía negar que algo pasaba. El niño no mentía. No fantaseaba. No jugaba con esas cosas. Esa tarde, Paulo no quiso comer. Se encerró en su cuarto, sacó todas las cobijas del closet y empezó a rellenar el espacio bajo su cama con lo que encontró: mantas, libros, peluches, ropa doblada. Todo.
¿Qué haces, mi amor? Le preguntó su madre desde la puerta. Si no hay espacio, no puede esconderse. No puede vivir allí. Su madre, ya demasiado nerviosa, intentó convencerlo de que eso no serviría. Pero Paulo fue firme. Hoy voy a dormir tranquilo. Y esa noche, por primera vez en semanas, se sintió protegido. Se acostó con la linterna nueva encendida, su cama llena de barreras, su peluche en brazos. Cerró los ojos y por un momento, casi creyó que lo había logrado. Pero a las 3:06 am, se despertó por un sonido distinto. No venía de debajo de la cama. Venía de la pared. Un rasguño, como si alguien, o algo, estuviera frotando garras largas contra el yeso. Luego otro. Y otro. Cada vez más cerca de su cabeza. Paulo se quedó quieto, conteniendo la respiración. Y fue entonces cuando la cama se hundió. Alguien se estaba acostando a su lado. No debajo. No al pie. A su lado. El colchón se inclinó. Sintió el peso aplastante, como si un adulto enorme se hubiese echado con él. Y de pronto, sintió un aliento cálido, espeso, putrefacto rozarle la oreja. El olor era insoportable. Como carne podrida y metal oxidado. Su piel se erizó. Su cuerpo se paralizó. Y lo peor fue sentir una mano grande, húmeda, con dedos largos y torcidos, rozarle el rostro como una caricia. El corazón de Paulo latía tan rápido que le dolía. No podía moverse, no podía llorar. Solo jadeaba en silencio, con los ojos abiertos, deseando que el sol saliera de una vez. Pasaron horas. O al menos eso sintió. Y cuando la primera luz del día entró por la ventana, el peso en la cama desapareció. Como si la criatura supiera que su tiempo se había acabado. Paulo se incorporó de golpe, con la respiración entrecortada. Y fue entonces cuando vio la sangre. Su brazo derecho tenía una herida profunda. 4 líneas irregulares, como hechas con garras. No se atrevió a gritar. Solo salió corriendo al cuarto de sus padres. Y ese fue el momento en que todo cambió. Gabriela y Rafael se despertaron con el grito de su hijo. Paulo irrumpió en su habitación con los ojos llenos de terror y el brazo ensangrentado. La herida era real. Profunda. Como hecha con uñas humanas, o de algo parecido. Lo envolvieron en una toalla. Lo abrazaron. Trataron de calmarlo. Pero nada de lo que dijeran podía borrar lo que acababa de vivir. Estaba conmigo. En mi cama. Yo no lo soñé. Me tocó. Sus padres intercambiaron miradas cargadas de confusión, y algo más. Miedo. En lugar de gritarle o restarle importancia, hicieron algo que Paulo nunca imaginó. Está bien, dijo su padre, con una voz forzada. Vamos a cambiar de habitación. ¿Qué? Susurró Paulo. Tu mamá y yo dormiremos ahí esta noche. Tal vez, es mejor que comprobemos nosotros mismos. Para demostrarte que, no hay nada. Gabriela no dijo nada. Se limitó a asentir, con la mirada clavada en la herida del niño. Esa misma tarde hicieron el cambio. Llevaron la cama de Paulo a otro cuarto más pequeño, y se instalaron ellos en su antiguo dormitorio. Paulo no sabía si sentirse aliviado, o más preocupado. No quiero que duerman ahí, no quiero que lo vean. Tranquilo, amor. Si algo pasa, lo sabremos, dijo su madre mientras lo abrazaba. Esa noche, por primera vez en semanas, Paulo logró dormir profundamente. No hubo ruidos. No hubo aliento podrido. No hubo presión en el colchón. Solo silencio, y paz. Hasta que despertó con el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Sus padres lo miraban desde la puerta. Pálidos. Con los ojos rojos. Su madre estaba temblando. Su padre, inmóvil. Como si hubiese visto algo que lo quebró por dentro. Empaca tus cosas, Paulo, dijo su padre, sin levantar la voz. Nos vamos de esta casa. ¿Qué? ¿Por qué? Me ascendieron. Tenemos que irnos. Silencio. Paulo lo miró desconcertado. ¿Otro ascenso? ¿Tan pronto? Rafael tragó saliva. No respondió. Solo le revolvió el cabello con una mano temblorosa y salió de la habitación. Gabriela se quedó unos segundos más. Quiso decir algo, pero su mirada estaba perdida. Como si algo la hubiera dejado, rota por dentro. Se agachó y lo abrazó con fuerza, con desesperación. Le susurró algo al oído que Paulo nunca olvidaría. Tú no deberías haber entrado en ese cuarto. Esa tarde, empacaron todo. Dejaron la casa de forma precipitada. Sin avisar a vecinos. Sin mirar atrás. Pero Paulo, mientras salía por última vez por la puerta principal, miró hacia la ventana de su antiguo cuarto. Y la vio.
Una silueta negra, grande, encorvada, que lo observaba desde el cristal. No se movía. No respiraba. Solo lo miraba, como si supiera que volverían a encontrarse. La pequeña diferencia entre un actor y un mentiroso. Este era uno de los pocos días del año en los que Andy estaba en el trabajo. Casualmente, roció agua sobre la base de los escalones de un centro comercial. Hizo su calentamiento y empezó con los ejercicios de respiración teatrales. Actuar profesionalmente no había funcionado para Andy. Se había formado como actor en su colegio, y perpetuó su desarrollo artístico en la universidad hasta que el dinero de sus padres se agotó. Su entrenamiento y talentos no se habían desperdiciado. Andy encontró una nueva forma de vida mucho más lucrativa y con jornadas mucho más cómodas que las de un actor en aprietos. Andy era un artista de accidentes fraudulentos. Una víctima profesional. Había aprendido a canalizar sus habilidades en convencer a jurados de heridas imaginarias. Le tomó un tiempo levantarse de su pobreza. Al principio, Andy traía huesos de bolsillo al restaurante solo para recibir comidas gratis. Pero no le tomó mucho tiempo producir una agenda impresionante de contactos de doctores que falsificaban registros y abogados que los defendían. El primer éxito de Andy ocurrió cuando descubrió un negocio de helados con una escalera un poco más empinada de lo normal en el estacionamiento. Un estafador promedio habría solicitado una simple demanda por caída. Pero Andy había sido entrenado clásicamente. La inclusión de un bastón y una nota falsificada de un doctor se sumaron al efecto cuando Andy se cayó por esos escalones de concreto. La pincelada brillante fue su abogado, quien se había dado cuenta de que Andy podría demandar al dueño de la tienda no solo por la herida a su persona, sino también por no seguir las regulaciones impuestas por la ley. Eso había sido hace años y Andy aún recibía sus cheques de pagos mensuales. Y a partir de entonces, las escenas en contextos públicos se convirtieron en la insignia de Andy. Había chocado su Toyota contra un poste de luz a propósito, atribuyéndoselo a un acelerador defectuoso. Al jurado se le dijo que Andy nunca volvería a caminar. Pero una vez que el pago fue efectuado, Andy se había curado milagrosamente. Andy había sufrido heridas casi fatales por suplementos dietéticos, equipo de ejercicio y pastillas para la disfunción eréctil. Se había caído de más escalones y había sido golpeado por más carros que cualquier otra persona en todas las ciudades en las que residió. Andy echó un último vistazo por las escaleras del centro comercial, asegurándose de que el camino estuviera despejado y hubiera suficientes testigos debajo. Empezó a caminar enérgicamente hacia la cerámica mojada. Levantó sus pies y se aseguró de torcer su rostro en una máscara de miedo y sorpresa. Confinándose a una postura que absorbiese el impacto, Andy se tropezó inofensivamente por los escalones y hacia el suelo. Mantuvo su rostro contraído por el dolor y miró de reojo para evaluar la reacción del público. Un hombre ya estaba corriendo hacia el punto de aterrizaje de Andy. «¡Que alguien lo ayude!», gritó el hombre en tanto se arrodillaba a un lado de la posición incómoda de Andy. Andy observó al buen samaritano y experimentó una oleada de familiaridad. Un rostro preocupado detrás del mostrador de aquella tienda de helados. Un testigo consternado en el estrado. Una firma en sus pagos mensuales. Quiso hablar, pero el hombre forzó su mano en la garganta de Andy. Con fuerza admirable, la otra mano del hombre torció la cabeza de Andy en una dirección antinatural. El crujido del hueso y los gritos de Andy fueron acallados por el hombre gritando: «Por favor, que alguien llame al 911. Creo que su cuello está roto». Carta de un hombre quebrado. La pelota zumbó a toda velocidad antes de ser impactada y volar por el aire hasta perderse. Había sido un jonrón maravilloso. La pelota vuela. 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 Y se va, se va. Se fue. Maravilloso, espectacular. Gritaba eufórico el comentarista que observaba todo desde la cabina, y que ahora estaba de pie saltando de emoción. Ethan corrió por las 3 bases a toda prisa, alzando los brazos al cielo. Los chicos del equipo contrario se mantenían con la cabeza baja. Estaban decepcionados, habían perdido la gran final. Después de tantos entrenamientos bajo el sol, después de haber sudado la gota gorda y después de haber viajado cientos de kilómetros para disputar el partido. Ahora se iban a casa con las manos vacías. Lo han logrado. Pero santo cielo, me pongo de pie. Ethan.
Ethan acaba de regalarle la victoria a su equipo. Y ahora se coronan como los nuevos campeones de la ciudad. Las gradas se encendieron, todos los padres aplaudían y gritaban. Y los chicos se encaminaron a felicitar a su nuevo héroe, aquel que mandó la pelota afuera del campo cuando todo parecía perdido. En medio de los aplausos, Ethan se dirigió a las gradas, corrió por las escaleras y se encontró con su padre, al cual recibió con un gran abrazo. «Estoy tan orgulloso, hijo», dijo el padre a punto de llorar. «Oh, Ethan, estoy tan», despertó. Despertó con la respiración agitada y con la frente bañada en sudor. Miró hacia la ventana y se dio cuenta de que todavía era de noche. Encendió la luz y miró su reloj. Eran las 2:35. La cabeza le dolía y se sentía totalmente desorientado. Salió de la habitación, tambaleándose. Abrió la puerta con mucha delicadeza y entró a la habitación tratando de no hacer ningún ruido, con los pies descalzos y aguantando la respiración. Cuando cerró la puerta detrás de sí, todo quedó en total oscuridad. Pero, cuando retiró las cortinas y abrió la ventana, el cuarto se iluminó un poco. La luna era grande y redonda allá afuera, brillaba como nunca, acompañada de miles de estrellas. Ahora podía ver a su hijo, acostado en su cama, con la boca abierta y sus manos juntas detrás de la oreja. Se podía apreciar su respiración. Y el padre lo observó durante un largo tiempo, tratando de adivinar qué es lo que estaba soñando. Transcurrió al menos una hora en la que el padre se limitó a mirarlo desde el centro de la habitación. El cuerpo le pesaba cada vez más, así que decidió tomar asiento. Pero al sentarse en la silla de su hijo, ésta no soportó el peso y se rompió, haciéndolo caer bruscamente, creando un gran alboroto. El niño se despertó, se removió las cobijas y se sentó sobre su cama. «Papá, ¿eres tú?», dijo el niño, un poco nervioso. El padre se puso de pie a toda prisa. «¿Y papá?». Su hijo se levantó y, tanteando en el aire con los brazos, empezó a caminar. Rozaba la pared con sus dedos, guiándose por la habitación. «Papá, ¿estás ahí?». Levantó la silla rota y retrocedió con pasos lentos. Se dirigió a un rincón, fuera del alcance de las manos de su hijo. El niño continuaba caminando, poco a poco, tanteando el suelo con su pie, y siempre que sentía algo lo removía con una patada. Chocó contra el escritorio y casi tropieza con unos juguetes que estaban sobre la alfombra. El padre miraba todo aquello con los ojos llorosos y con la mano sobre la boca, ahogando el llanto. El pecho lo perforaba y la culpa lo inundaba. Su hijo estaba casi frente a él, y estuvo a punto de tocarlo, pero dobló hacia la derecha y siguió caminando por la habitación. «Bueno, supongo que no hay nadie aquí», dijo en voz baja, hablándose a sí mismo. Solo debió ser el viento. Se dirigió de nuevo a su cama y se acostó. El padre se limpió las lágrimas con el antebrazo, esperó a que el niño ganara sueño, y se marchó. Bajó las escaleras jadeando. El pecho le dolía cada vez más, era un dolor insoportable. Tomó una botella de whisky de la alacena, la destapó rápidamente y le dio un trago que pareció eterno. Bajó al sótano, encendió la luz y pudo escuchar cómo las ratas chillaban y corrían para esconderse. «Malditas ratas hijas de puta», dijo entre dientes. Le dio otro largo trago a la botella. Esta vez comenzó a surtir efecto. Se sintió un poco más tranquilo y atontado. «Ya verán, malditas. No saben con quién se meten, putos ratones». Se sentó sobre una silla vieja, la cual estaba posada frente a un escritorio. De uno de los cajones, sacó una docena de hojas y un bolígrafo. Se bañó la boca con whisky y comenzó a escribir. «La miseria es múltiple. La desgracia en la tierra es multiforme», fueron las palabras que alguna vez escribió Edgar Allan Poe al inicio de uno de sus famosos cuentos. Déjenme decir que ahora lo entiendo mejor que nunca. Acabo de tener un sueño maravilloso, en donde mi hijo Ethan bateaba la bola de una manera prodigiosa, colocándola afuera del campo y consagrándose como el nuevo campeón. Desafortunadamente, desperté, y me encontré de nuevo en el mundo real. En donde mi hijo Ethan no batea jonrones, ni juega al béisbol, ni siquiera sonríe ni muestra signos de felicidad. La última vez que recuerdo haber visto una sonrisa dibujada en su rostro, fue cuando el doctor le dijo que todavía había esperanzas para que recuperara su visión. Pero lo que el doctor no le había dicho, fue que la operación tenía un costo de $180.000. Y tampoco le dijo que, si no se hacía esa operación antes de cumplir los 9 años, cabía la posibilidad de que su ceguera fuera irremediable. Ahora Ethan acaba de cumplir los 9 años, y el dinero que estaba ahorrando para su curación se ha ido, y se ha ido junto con toda mi cordura. Perdí mi empleo hace ya 4 años. Al principio, creí que todo saldría bien.
Tomaría un poco del dinero destinado para la operación y, una vez que hubiera conseguido otro empleo, repondría todo lo que se había ido. Pero las cosas no son tan fáciles, Jo. ¡No! Si la vida fuera tan fácil, y la gente no vendería su cuerpo a pervertidos en las calles. Ni tomarían medicamentos para la depresión. Y ni se ahorcarían en la cocina. Oh, Esther. Jo, mi Esther. Mi bella Esther. ¿Por qué tuviste que hacer algo como eso? Me has dejado con toda la maldita responsabilidad. Pudimos haber arreglado todo. Pudimos haber hecho que todo mejorara. El hombre ya apretaba el bolígrafo con todas sus fuerzas, incluso perforó el papel al escribir aquellas últimas palabras. Soltó el bolígrafo, se desplomó en su silla y miró al techo. Jadeaba con fuerza. Tomó la botella y la bebió toda mientras rompía a llorar. Cuando ya no quedaba ni una sola gota, la arrojó contra la pared. Ahora estaba totalmente anestesiado, el alcohol había nublado su cabeza. Volvió a sujetar el bolígrafo y, con el cuerpo temblando, continuó escribiendo. Ayer, Ethan preguntó por ella. Hacía ya semanas que no lo hacía. Y yo volví a responderle lo mismo de siempre. Tu madre está trabajando en algo muy importante. Sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero pronto regresará, no te preocupes. Estoy al tanto de que no es correcto mentirle, pero ¿qué más puedo hacer? A veces es mejor simplemente ocultar la verdad. Comencé a perder la esperanza después de que ocurrió aquello de lo que me niego rotundamente a hablar. Me levantaba todos los días con un solo pensamiento en la cabeza. Hoy será el día. Cada día miraba el rostro de algún hijo de puta nuevo, cada día escuchaba las mismas palabras. Créame que, si por mí dependiera, usted ya tendría el trabajo, pero desafortunadamente no es así. El que toma la última palabra es el jefe. Algunos eran bastante amables y trataban de decirme, con la mayor sutileza, que me jodiera. Mientras que otros se esforzaban por ser lo más hijos de puta que podían. No importa, al final todos eran animales vestidos con trajes caros. De vez en cuando conseguía un empleo temporal, descargando cajas o entregando volantes bajo el sol. Incluso lustrando zapatos a gente que ni siquiera merecía usar calzado. La primera vez que me pasó por la cabeza cometer una locura fue en el cumpleaños número 8 de Ethan. Había logrado comprar un lindo pastel, celebramos toda la tarde y comimos como nunca. Pero el tiempo se me acababa. Si no juntaba todo el dinero dentro de un año, ya podía irme dando a la idea de que mi hijo quedaría ciego de por vida. Así que, mientras lavaba los platos de esa noche, miré cómo la vecina estacionaba su nuevo auto. Un hermoso y resplandeciente Mercedes. Terminé de lavar y me fui a la cama. No pude conciliar el sueño en toda la noche. En mi cabeza trazaba grandes planos, ideas y fantasías. Pasadas algunas horas, había planeado esto. Esperaría al domingo, que era el día en donde el señor y la señora salían. Entonces dejaban a los niños bajo el cuidado de la abuela. Cruzaría la calle, tocaría a la puerta y, cuando me abrieran, empujaría a esa estúpida vieja, la derribaría y la estrangularía. Haría todo eso procurando que no hubiera ningún curioso alrededor. Luego cerraría la puerta y buscaría a los niños, que deberían estar en la planta alta jugando o mirando televisión. Entraría habitación por habitación hasta dar con ellos, y, habiéndolos encontrado, ¡bam! Los eliminaría tan fácil. Son tan pequeños que podría ahorcar a ambos con cada mano. Una vez eliminados todos, buscaría como loco por toda la casa. Abriría todos los cajones que encontrara en busca de objetos con algún valor. Buscaría bajo el colchón esperando encontrar grandes fajos de billetes. Incluso posiblemente encontrara la pistola de papá. Después de haber recolectado todo lo que me pareciera útil, bajaría, iría a la cocina y comería algo. Esperaría a que llegaran papá y mamá. Escondido detrás de la puerta, con un objeto pesado en la mano, les abriría la cabeza de un solo golpe. Al menos a uno de ellos. Al otro le metería la golpiza de su vida. Después, tomaría las llaves de aquel bello Mercedes, iría por Ethan y me lo llevaría lo más lejos posible a otra ciudad o a cualquier lugar retirado. Finalmente, vendería el auto y pagaría la operación. Pero como ya podrán imaginarse, llegó el domingo y no me atreví a cometer semejante atrocidad. La locura me ha invadido muchas veces. Como ese plan, ha habido muchos. A veces he estado cerca de realizarlos. Otras veces me avergüenzo de mí mismo por siquiera haberlos imaginado. Como esta noche, por ejemplo, cuando me introduje dentro de la alcoba de Ethan. Entré con un solo pensamiento en la cabeza: terminar con todo. Tomaría una almohada y se la colocaría en el rostro, obstruyendo por completo su respiración. Apretaría y metería cada vez más presión, mientras que su cuerpo lucharía por liberarse.
Después, su cuerpo simplemente dejaría de forcejear, y todo acabaría. No más sufrimientos. No más problemas. No más cuando regresará mamá. No más tengo hambre. No más lloriqueos. No más Ethan. No más ceguera. ¿Alguna vez les ha clavado la mirada a un ciego, con aquellos ojos inexpresivos, blancos y penetrantes? Es de lo más terrible. Solo puedes sentir lástima por esa gente. Imagínense tener que soportar eso todos los días. Imagínense saber que tendrás que soportarlo hasta el día que te mueras. Es difícil, y nadie puede juzgarme, ya que no creo que nadie haya pasado por todo lo que yo he pasado. Intenté ser un buen marido, intenté ser un buen padre, intenté salvar la visión de mi hijo. Lo he intentado todo. Pero parece que Dios se burla de mis esfuerzos. Yo era como todos ustedes, me creía todas esas cosas que la gente dice, como no puedes comprar el amor de alguien, el dinero no puede comprar la felicidad, si haces cosas buenas, te pasarán cosas buenas, trabaja duro y conseguirás lo que te propongas, bla, bla, bla. Todo eso es una tontería, y si no me creen, solo mírenme. ¿El dinero no puede comprar la felicidad? Quizás no, pero el dinero sí puede comprar una operación, el dinero sí puede comprar comida, y un buen bienestar. Quizá debería tomar una soga y colgarme en la cocina, pero no soy tan valiente como mi esposa. Se necesitan grandes cojones para poder quitarse la vida. ¿Pero que acaso yo no tengo grandes cojones? Claro que los tengo. Y los tengo más grandes que cualquier hijo de puta a 1000 kilómetros a la redonda. ¿Sí? Soy el mamón más cojonudo sobre la faz de la tierra. No me da miedo la muerte. Me da más miedo seguir viviendo en este mundo. Hasta los más valientes tiemblan cuando se les abofetea en el rostro y se les dice, despierta. Abre los ojos y mira la realidad, mira a tu alrededor, mira el mundo en el que vives, mira a las personas, mira bien, porque esto que estás viendo se llama vida. Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. Como salir a un jardín tras la enfermedad, hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. Como salir a un jardín tras la enfermedad. Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. El hombre se levantó eufórico de su silla. Soltó un gran grito que le desgarró la garganta y pudo ser escuchado por todo el vecindario. Derribó el escritorio, tomó la silla y la lanzó a un rincón. Esta se quebró y pensó haber golpeado unos cuantos ratones, pero estos solo corrieron chillando. Comenzó a mirar todo su alrededor, se acercó a un estante en el que habían varios productos de limpieza. Lo revolvió todo, buscó por todos los cajones y se puso furioso al ver que no estaba lo que estaba buscando. Derribó el gran mueble. Todos los productos almacenados en vidrio explotaron. Trató de calmarse, pero no podía. Había perdido la razón. Piensa, 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 susurraba, tocándose las sienes. ¿En dónde lo dejaste? Respiró hondo y, como si la respuesta a todos sus problemas le hubiera llegado de golpe, comenzó a sonreír. Giró rápidamente la mirada a un rincón del sótano. Se acercó. Entre chatarra y suciedad encontró lo que buscaba. Sostuvo el bidón con una mano y lo sacudió. Por el sonido que hizo, y por el peso, se podía notar que estaba bastante lleno. He aquí la llave al infierno, dijo levantando el bidón. En su rostro se veía el resultado de toda una vida de desastres. Sus ojos rojos y caídos, sus arrugas profundas y prematuras, su espalda erguida y su boca inexpresiva mostraban todo su cansancio. Caminó afuera del sótano arrastrando los pies. Removió la tapadera y dejó caer gasolina a todo su paso, trazando un camino durante su recorrido por la planta baja. No te arrepientas ahora. Ten cojones y no te eches atrás ahora. Lo que se escuchaba como gritos desesperados, fueron poco a poco convirtiéndose en balbuceos de un hombre que lloraba desconsolado. Por favor, no te eches atrás. Todo saldrá bien. Todo será mejor. No te arrepientas, por el amor de Dios. Las manos le temblaban, las piernas le temblaban, todo le temblaba. Nunca en su vida había estado tan asustado. El chorro de gasolina estaba empapando sus pies, ya que quedó paralizado cuando escuchó la voz de su hijo. «Papá», llamó Ethan desde el final de las escaleras. «¿Qué está sucediendo?» El niño buscó con sus manos el barandal de la escalera para poder bajar. Pero se detuvo al escuchar la voz de su padre. «Ven aquí, Ethan», dijo con una voz quebrada. «Vamos, hijo, ven aquí. Todo está bien». «¿Qué es ese olor?», preguntó su hijo, nervioso. «No es nada, hijo. Todo saldrá bien, iremos con mamá. Iremos a visitarla». El niño notó algo extraño en la voz de su padre. Ya había puesto el pie en el primer escalón, pero retrocedió. El padre, al ver esto, enfureció.
Ven aquí, Ethan. Gritó. He dicho que bajes. Apretaba las manos con fuerza, las abría y las cerraba. Estaba listo. El miedo se había ido, era ahora o nunca. No podía desaprovechar el momento. Tomaría a su hijo del cuello y apretaría con tanta fuerza que sus ojos saldrían disparados de sus órbitas antes de que dejara de respirar. Con un carajo, ven aquí. La rabia crecía. Ven aquí para llevarte con la puta de tu madre. Vamos, Ethan. Ven aquí para sacarte los putos sesos. El niño salió corriendo y se encerró en su habitación. Dentro, intentó colocar todo lo que pudo en la puerta para obstruirla. Se tapó con la cobija y comenzó a llorar mientras intentaba recordar algún rezo. ¡No! Con un carajo que no. Continuó gritando. Nadie se salva del infierno, Ethan. Nadie. Pronto las llamas te alcanzan. Pronto las llamas te consumen. Así es como siempre ha sido. No me odies por esto, Ethan. Y con un susurro casi inaudible, dijo, deberías agradecérmelo. Pateó el bidón de gasolina y se dirigió a la chimenea, tomó unos cerillos y se fue de nuevo a la cocina. Buscó otra botella de whisky, pero no encontró más que botellas vacías y más ratas. Se desplomó sobre una silla y, mirando el techo, comenzó a gritar de nuevo. Las 3 bases están vacías. Queda un solo turno. Se necesita de un milagro para que el equipo local gane. Es turno de Ethan. Se le ve un poco nervioso, pero sabe que todo depende de él. Sacó un cerillo de su caja. El tirador lo mira fijo, escupe y está listo para lanzar, lanza la bola. Y strike 1. Primer strike, damas y caballeros. El lanzador se prepara, lanza Y. Y segundo strike. Todo depende de esto. Raspa la cabecilla sobre la lija, y se enciende. Señoras y señores, se necesita que Ethan la lance afuera del campo para poder ser los nuevos campeones. El tirador se prepara, admira la llama, el fuego danza entre sus dedos. Lanza. Suelta el fósforo y el fuego comienza a crecer, se eleva hasta el techo, las cortinas son devoradas por las llamas, todo es devorado por las llamas, y el fuego comienza a reptar por sus pies. Strike. Descubrí una puerta oculta en el sótano. Mi esposa y yo hemos vivido en nuestra casa por alrededor de 5 años, y en ese tiempo solo hemos ido al sótano un puñado de veces. Nuestra casa es una casa victoriana antigua con terraza, así que el sótano es viejo y húmedo. Cuando nos mudamos, en un comienzo, mantuvimos vino y otras cosas ahí, porque a mi esposa le gustaba la idea de poder decirle a las personas que teníamos un sótano de vinos, pero se volvió molesto ir abajo cada vez y acabamos prefiriendo el espacio de bodega. Hace unas semanas, decidimos que lo íbamos a renovar, quizá convertirlo en un mini gimnasio. Un fin de semana, bajamos y empezamos a limpiarlo. El sótano tenía piso de madera, pero las paredes estaban cubiertas con un detestable papel tapiz amarillo de flores. Se veía excesivamente anticuado y asumí que debieron haberlo colocado hace décadas. Así que empezamos a quitar el papel tapiz, y fue entonces cuando encontramos la puerta. Una puerta de madera estaba oculta detrás del papel tapiz. La perilla había sido removida, dejándola plana. Estábamos confundidos por cómo no la habíamos notado antes, cómo se había combinado también con el resto de la pared. Pero, para ese punto, estábamos en particular emocionados por haber descubierto una puerta secreta, y mayormente dejamos su rareza de lado. Todas las casas en nuestra calle tienen sótanos, no era extraño asumir que pudo haber sido una vieja entrada que conducía al sótano de la casa vecina. Decidimos que les diríamos a nuestros vecinos sobre la puerta mañana por la mañana, y sugeriríamos taparla, no me sentiría cómodo teniendo ese punto de acceso hacia nuestra casa. Mi esposa trató de ver por el círculo pequeño de la puerta en donde la perilla o manija había sido retirada, pero estaba totalmente negro ahí. Sintiéndonos entrometidos, usamos la linterna de su teléfono para espiar por el agujero. Mi esposa miró primero y luego se mantuvo quieta. Esto no conduce al sótano de la siguiente casa, dijo lentamente. Fruncí el ceño y le pedí el teléfono para ver por mí mismo. En lugar del sótano, había escalones conduciendo hacia abajo. Como no pude ver más con la luz del teléfono, traje mi linterna grande y abrí la puerta. Vimos bajo las escaleras con la linterna. No eran muy largas y al final de los escalones había otra puerta. Esta se veía realmente antigua. Tablones de madera adheridos entre sí con columnas de metal. Incluso tenía una de esas manijas de timbre.
Mi esposa propuso que le consultáramos a nuestro vecino sobre esto antes de bajar y salir, pero yo sentía demasiada curiosidad al respecto. Tomé la linterna y bajé. Probé la manija y estaba un poco rígida, pero me tomó por sorpresa que la puerta se abriera. Iluminé adentro con la linterna. Era un cuarto de concreto similar a nuestro sótano, pero más pequeño, y esta era la única entrada o salida que podía ver. Meneé la linterna por el cuarto y casi doy un salto por la impresión. Había un hombre parado al final de la pared, viendo hacia ella. Estaba inmóvil, por completo, y vestía un traje y sombrero negros. El hombre permanecía tan quieto que comencé a pensar que era algún maniquí, hasta que levantó su pie pausadamente. Me quedé congelado con mi linterna entrenada en él. Solo alcanzaba a iluminar su cuerpo, pero el resto de la habitación permanecía en oscuridad total. Mantuvo su pie en el aire, antes de empezar a desplazarlo un paso hacia atrás. Sus movimientos fueron antinaturales y torpes, como alguien que no entendía del todo cómo es que se camina. Permaneció así por un momento, aún quieto, con un pie echado hacia atrás. Luego levantó su otro pie de la misma forma incómoda. Esta vez, cuando completó el paso en reversa, su pie se estrelló contra el suelo. El sonido me sacudió de mi letargo y salté hacia atrás. Tan pronto como me moví, fue como si gatillase algo, y él corrió abruptamente. Se desplazaba al revés en mi dirección con sus piernas disparándose hacia atrás torpemente. Al escribir esto, suena un tanto gracioso, pero en ese momento fue totalmente aterrador. Nunca he visto a alguien moverse de esa manera. Por reflejo, le lancé la linterna, quizá pensé que podría noquearlo o herirlo, aunque realmente no estoy seguro, y volví a las escaleras, tirando la puerta detrás de mí y corriendo hasta el sótano, también tirando la segunda y última puerta. Titubeé frente a la entrada del sótano, haciendo una barricada con mi brazo, tratando de controlar mi respiración y entender lo que había presenciado. Escuché el sonido de la puerta subterránea siendo empujada, abierta y luego lo que sonó como algo que se arrastraba por el piso. Creí haber escuchado una especie de siseo, momento en el cual salí huyendo de la casa y gritando el nombre de mi esposa. Ella estaba en el pórtico hablando con el vecino. La agarré y la jalé hasta el otro lado de la acera, gritándole a mi vecino que se alejara de la casa. Sin explicarles lo que había visto, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Todos estábamos esperando en la oscuridad, mi vecino con su bata y pantuflas, viendo la casa. Luego de unos momentos, vi que las luces que habíamos dejado encendidas en nuestra cocina se apagaron. Lo único que recuerdo es haber sostenido la mano de mi esposa firmemente, observando a través de nuestras ventanas oscuras y esperando a que la policía llegase. No encontraron a nadie en la casa, pero la puerta del sótano estaba abierta al igual que nuestra puerta trasera. Habían revisado el jardín, pero no había nadie, ni ninguna huella visible o signos de que alguien hubiera estado ahí. Trajeron un equipo forense para revisar el cuarto escondido. Mi vecino dijo que no tenía conocimiento alguno de cuartos como ese. Yo no quería volver a bajar ahí, así que nos enseñaron fotos de las paredes dentro del cuarto. El concreto estaba tallado con símbolos y habían encontrado sangre de cientos de años de edad. Enviaron los símbolos al departamento de historia de nuestra universidad local, pero nadie supo lo que significaban. Sellaron la habitación y nunca hemos vuelto al sótano de nuevo. Creo que cometí un grave error al abrir la puerta ese día, al entrar a ese cuarto. Creo que liberé algo que alguien había encerrado por una razón, y no creo que lo que vi tenga buenas intenciones. B4BB8AZ, 854E, 47D6, 9, C43, 11, AB2D75B87 JPEG. Soy el tipo de colega que todos odian. Soy el tipo de colega que todos odian. Soy el colega que roba del refrigerador. Sé que es grosero y egoísta, pero las cosas de todos los demás simplemente saben mucho mejor que mis almuerzos de bolsa. Aparte, debo admitir que es bastante divertido ver el desconcierto de mis colegas cuando notan que les faltan cosas. Gritan: "Por el amor de Dios, estaba sellado". ¿Y qué tipo de monstruo haría esto? Se volvió un calvario tan grande que en la oficina entera organizó una cacería de brujas contra el malhechor. Un conserje veterano fue despedido y culpado de haber botado cosas. Dejé de robar por un tiempo y todo regresó a la normalidad. Pero no me pude resistir a espiar en el refrigerador y examinar todas esas delicias devolviéndome la mirada. La tentación fue demasiada y agarré un contenedor que le pertenecía a la chica nueva, Tracy Meyers.
Mientras lo devoraba, uno de mis colegas me sorprendió por el pasillo, pillándome infraganti. En vez de llamarme la atención o hacer una escena, simplemente abandonó la sala sin pronunciar palabra. Sospeché que sabía que nadie le iba a creer. Terminé de comer justo cuando mi localizador timbró, así que me lavé las manos metódicamente y me enderecé la corbata antes de dirigirme hacia la sala de operaciones. Mi nueva paciente, Traki, había sido preparada para recibir su trasplante de corazón. El único problema era que alguien se lo robó del refrigerador.